Saludos, amigas y amigos. Bueno, en otros vídeos ya hemos hablado de los instrumentos que suele haber los instrumentos típicos que suele haber en cualquier taller de electrónica o en cualquier laboratorio. Instrumentos, pues bueno, de más o menos nivel, como puede ser, por ejemplo, un osciloscopio, que permite, en una pantalla gráfica, permite visualizar la señal o señales que circulan por el circuito bajo prueba. Otro instrumento pues, clásico también suele ser lo que se conoce como generador de funciones. Es un instrumento capaz de suministrar al circuito que estamos analizando, capaces de suministrar, como os digo, pues señales en forma de sinusoidal o triangular, cuadrada, de diferentes frecuencias, y estas señales pues normalmente suelen servir para precisamente estimular a ese circuito que estamos analizando, le sometemos a diferentes frecuencias, el circuito electrónico pues irá reaccionando pues de acuerdo a sus especificaciones, y bueno, pues de esta manera, como os digo, pues vamos analizando el funcionamiento de ese circuito. Otro instrumento que a mí particularmente me parece muy interesante y además no es excesivamente caro son lo que se conocen como fuentes de alimentación ajustables o variables. En la práctica diaria de la electrónica te vas a encontrar con circuitos electrónicos que les tienes que alimentar con 3 voltios, a otros con 5, a otros con 9, a otros con 12, 15, 20, yo qué sé. Bueno, pues una fuente de alimentación variable permite ajustar la tensión de salida para que alimentes a ese circuito pues según sus necesidades. Entonces normalmente pues tiene un potenciómetro con el cual pues ajustas el valor de la tensión de salida, e incluso también puedes limitar la corriente. Puedes decir, oye, bueno, quiero que el consumo máximo sea de 300 miliamperios, y si mi circuito electrónico supera ese consumo, supera ese exceso de corriente, pues la fuente de alimentación va a cortar el flujo y de esta manera pues voy a evitar catástrofes posiblemente, ¿no? Ya os digo, la fuente de alimentación no es una cosa que me parezca excesivamente cara y a mí personalmente me ayuda mucho. Y luego, pues lo que, eso sí, cualquier persona que empieza a trabajar en electrónica, sin grandes pretensiones de comprar grandes equipos, lo mínimo que sí que debe de tener, pues suele ser lo que se conoce como el polímetro o el tester. Tiene 2 puntas de prueba, 2 cables de prueba, y entonces el instrumento pues es capaz de medir diferentes magnitudes eléctricas, como son resistencias, tensiones, tanto en alterna como en continua, intensidades, y luego, bueno, pues dependiendo de la calidad o del dinero que paguéis por el instrumento, pues hay instrumentos que miden muchas más cosas, miden capacidades, miden frecuencias, miden, en fin. Pero bueno, un tester, un polímetro, es un instrumento básico que en cualquier taller o en cualquier laboratorio, incluso cualquier estudiante, cualquier aficionado, cualquier maker debiera de tener. Bueno, pero en cualquier caso, estos instrumentos que os estoy hablando, que os estoy recordando, son instrumentos que sirven para evaluar, para analizar un circuito electrónico. Pero yo, en este vídeo, lo que quería es hablaros de otro instrumento que ha caído en mis manos, que me parece muy interesante, muy económico, muy fácil de usar, y que es un comprobador de componentes. Es decir, no vamos a hablar de comprobar un circuito electrónico, para eso ya están unos instrumentos consabidos, sino hablamos de un pequeño aparatito que nos va a permitir comprobar el estado de ciertos componentes, de bastantes componentes, tanto activos como pasivos. Es decir, podemos comprobar resistencias, podemos comprobar condensadores. Bueno, esto ya lo hacen la mayor parte de los polímetros, pero además este instrumento nos permite comprobar diodos Zener, transistores, pero no transistores así a secas, sino todo tipo de transistores, bien sean transistores bipolares, NPN, PNP, bien sean transistores de unión de efecto de campo, los JFET, bien sean de canal N o de canal P. También permite comprobar transistores MOS, de enriquecimiento, empobrecimiento, de canal N, de canal P, transistores IGTP, también de canal N o de canal P. En cuanto a los diodos,
permite comprobar diodos, pero además permite comprobar todo tipo de diodos, diodos de germanio, de silicio, rectificadores, diodos Schottky, diodos LED de diferentes colores, y una cosa que me gusta mucho del instrumento es que permite también, hablando de diodos, permite medir la tensión Zener de los diodos Zener. Los diodos Zener, pues bueno, depende de la potencia que disipen, ¿no? Pero suelen ser una ampollita chiquitina de vidrio en la cual es muy difícil de ver cuál es su tensión Zener. Y como lo despistes un poco, pues te quedas con las ganas de saberlo, Entonces, a ese instrumento le insertamos un diodo Zener y nos va a decir, oye, este Zener es de 2,5 voltios, o de 5,6, o de 7,8, lo que sea. La verdad es que es un instrumento muy sencillo, económico, anda en torno a los 20 euros o algo así, muy fácil de manejar, solo tiene un botón, insertamos el componente que queramos testear, le damos al botón y automáticamente el aparato sabe de qué componente se trata y nos da sus características. Nos da si funciona, si no funciona y qué es. A mí personalmente, una de las cosas que más me ha entusiasmado es que si yo, por ejemplo, tengo un cacharrito con 3 patas, a primera vista diría que es un transistor. Pero puede que no. A lo mejor es un tiristor. O a lo mejor es un triac. O aun suponiendo que sea un tiristor o sea un transistor, a lo mejor es un MOS, o es un bipolar, o es un FET. Pues bueno, todo esto me lo va a decir el aparato. Yo le voy a meter las 3 patitas de ese componente, no sé el orden, por lo tanto lo voy a meter como me dé la gana, y cuando inicie la prueba, el aparato va a determinar si está bien o está mal. Y además va a determinar, pues eso, si es un transistor, y si fuera un transistor de qué tipo, o bien si es un tiristor, o bien si es un triac, y además me va a decir, aquí en esta pantalla gráfica que tiene, me va a decir cuáles son sus conexiones, qué patita es la base, qué patita es el emisor, o el drenador, o el graduador, o la puerta, todo esto me lo va a decir el aparatito él automáticamente, y esto ahorra muchísimo tiempo, porque de otra manera tienes que coger ese componente misterioso, que tiene 3 patitas, pero componentes con 3 patitas hay muchos. Bueno, pues tienes que coger ese componente, buscar su nomenclatura, su referencia, y luego pues ir a la página del fabricante y buscar sus características y buscar su encapsulado, qué patita es la base, el emisor, el colector, etc. Bueno, pues esto es bastante trabajo, pues este aparato te lo va a ahorrar, porque ya os digo, simplemente lo insertáis, vosotros no sabéis cuál es cuál, pero lo insertáis de cualquier manera, y el instrumento os lo va a decir, dice, oye, pues esto es un transistor PNP y esta es la base, este es el emisor y este es el colector. La verdad es que parece magia, es un instrumento que, oye, pues a mí realmente aquí en las pruebas que hemos hecho en MK Electrónica nos ha gustado mucho. También es capaz de medir, de comprobar el funcionamiento de los mandos a distancia, el control a distancia por infrarrojos. Lo acercamos al instrumento, acercamos el mando al instrumento y el instrumento nos va a visualizar si está bien, si está mal, si recibe información o no, y además la codifica. Hombre, eso sí, la codifica según el protocolo de Hitachi, o sea que no todos los mandos a distancia tienen el mismo protocolo, pero por lo menos con el aparato sabemos si el mando funciona o no funciona, si tiene actividad o no, porque claro, como este mando emite luz infrarroja, nosotros no lo vemos, pues bueno, con ayuda de este instrumento podemos sacar esa señal infrarroja. Bueno, la verdad es que, como os digo, es un instrumento que a mí personalmente me ha entusiasmado, me gusta muchísimo, ya os digo, además es muy fácil de manejar y es muy barato, y yo considero que es muy apropiado, sobre todo cuando para los estudiantes que estamos empezando, que estáis empezando con esto de la electrónica, los estudiantes, aficionados o los makers en general, pues tener esto en vuestro laboratorio creo que es una muy buena inversión, una muy buena idea que os va a ayudar mucho. A mí personalmente me ayuda en mi trabajo diario. No quiero decir con esto que este comprobador de componentes sustituya a un polímetro. No, se complementan. Esto es una cosa y esto es otra.
Bueno, pues entonces, como os decía, este vídeo va a consistir, o en este vídeo yo voy a tratar de explicaros un poquito pues cómo funciona el instrumento y qué posibilidades tiene. Espero que os guste y pues bueno, pues adelante con ello. Bueno, aquí tenemos nuestro comprobador de componentes, TC1, pone aquí como de referencia. Y bueno, ya veis que es un instrumento muy pequeño, de unos 90 milímetros por 70, es decir, 90 por 70 por 25 de alto. No llega a pesar 100 gramos, lleva incluida una batería recargable. Entonces es un instrumento muy compacto, fácil de manejar y bueno, pues no ocupa apenas espacio. El instrumento consta pues básicamente de una pantalla, es una pantalla en color, una pantalla gráfica TFT de 160 por 128 píxeles de resolución. Tiene un zócalo que se conoce como zócalo de inserción nula, de fuerza de inserción nula, es decir, podemos meter los componentes, se baja esta pestaña y quedan aprisionados, pero no hay que forzar, no se fuerzan las patillas de esos componentes. Subimos la palanquita y liberamos el componente tranquilamente. Tiene un único botón, que le llaman Start, de inicio. Este botón sirve para encenderlo, sirve para iniciar un nuevo test, o si lo mantenemos presionado durante un cierto tiempo, pues apagamos el instrumento. Por aquí se introduce un cable USB, micro USB, que viene incluido con el equipo para recargar la batería, y tenemos aquí pues es un indicador, un LED indicador de carga. Y no tiene más, el instrumento como tal es muy sencillito. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en cómo se van a realizar cómo se van a insertar los componentes en este zócalo de fuerza de inserción nula, CIF, abreviadamente, porque es sobre él donde vamos a insertar los componentes que vamos a ir testeando. Bueno, para empezar, es un zócalo en el cual, si os fijáis, hay marcadas, están numeradas 3 conexiones, la 1, 2 y 3. El instrumento solo acepta componentes de 2 o de 3 patitas. Entonces, esas patitas se insertan, pues si tiene 2, pues entre las patitas 1 y 2, o entre la 1 y la 3, o bien entre la 2 y la 3. Y si tiene 3 patitas, pues obviamente pues en las patitas se inserta en los pines 1, 2 y 3. Ya veis además que estos pines están repetidos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1. Esto más que nada lo que te permite es que si por ejemplo vamos a comprobar un componente de 3 patitas, como este que tengo yo aquí en las manos, pues lo puedas insertar así, o dado la vuelta, o si te conviene pues en otra orientación o en otra posición, pues el objetivo es que no procures no dañar o no estropear o no doblar las patitas del componente que vas a probar. Pero este pin número 1 es el mismo que este, y el mismo que este, y el 2 es el mismo que aquí, de aquí y de aquí. Es decir, solamente a efectos prácticos tienes 3 patitas. La 1, la 2, o sea 3 pines, vamos, el 1, el 2 y el 3, para insertar hasta componentes de hasta 3 patillas. Y lo tienes repetidos, estos tríos de pines están repetidos, pues con el objeto de que si no insertas un componente así, lo puedas insertar asado. Luego tiene 2 patitas marcadas como cátodo y ánodo, 2 patitas, 2 pines, mejor dicho, que son exclusivos para comprobar diodos Zener. Todos los demás componentes los podéis poner en cualquier orientación y en cualquiera de estos tríodos de pines, excepto los Zener. Si queréis saber o medir la tensión de un diodo Zener, lo tenéis que poner sí o sí en estas 2 patitas. Se me olvidaba decir que aquí tenemos un detector de infrarrojos, porque con este instrumento podemos detectar si un mando de control remoto por infrarrojos pues tiene actividad o no.
y eso lo detectamos pues simplemente mediante este sensor que captaría la luz infrarroja que emiten esos controles o esos mandos a distancia. Y poco más hay que decir de lo que es en sí el instrumento, ¿eh? El instrumento viene acompañado también, como os decía, del cable micro USB para el cargador, para cargar la batería incluida, pero también viene con un juego de 3 cablecitos de colores, 3 cablecitos con 3 pinzas de agarre y terminados en 3 pines. Estos pines los podemos insertar sobre el zócalo de inserción nula y con estas pinzas podemos enganchar las patitas del componente bajo prueba. Personalmente opino que para hacer una prueba lo más precisa y lo más correcta posible, lo mejor es que el componente esté suelto del circuito, y lo insertemos aquí. Pero si no fuera posible, si ese componente estuviera soldado en una placa de circuito impreso o en un montaje determinado, el que sea, pues entonces podemos usar estos cables, repito, hay 3, los podemos insertar en los pines 1, 2, 3, y luego con los otros extremos que acaban en pinzas, pues enganchamos a las patitas de ese componente que está soldado en una tarjeta impresa. En fin, esa es una de las posibilidades. Por último, en el equipo también se incluyen 3 pines metálicos que están eléctricamente unidos entre sí y que van a servir para hacer un autotest y una calibración del propio instrumento, como vamos a ver enseguida. Como ya he comentado, el instrumento dispone de un único botón. Entonces, si hacemos una pulsación rápida, encendemos el aparato. En este momento nos dice que desconoce qué componente tenemos, es que no tenemos ninguno, o bien que lo desconoce, o bien que está estropeado, o bien que está dañado. Entonces, este mismo pulsador lo mismo sirve para encender el aparato que para iniciar una nueva comprobación, un nuevo test, simplemente pulsándolo. Si lo tenemos pulsado 2 segundos o algo así, pues entonces el equipo se apaga. Es decir, el pulsador sirve para encender, sirve para hacer un nuevo test, cuando hayamos insertado un componente, claro, o sirve para apagarlo. Además, también en el equipo se incluyen estos 3 pines que os decía. Estos los ponemos en los puntos 1, 2 y 3. Vamos a ver. A ver si acierto. Así. Y cerramos la palanquita. Entonces, bueno, hemos colocado 3 pines metálicos, a ver si se ve bien, en las patitas 1, 3 y 2. Da lo mismo el orden 1, 3, 2 que 2, 3, 1, 1, 3, 2, o 1, 2, 3. Da exactamente igual porque eléctricamente, como os decía, esta 1 es lo mismo que esta otra y que cualquier patita o pin número 1. El caso es que en este momento esos pines, el 1, 2 y 3, los tenemos unidos con estos pines metálicos que a su vez están conectados entre sí. Y entonces cuando encendamos el aparato se va a iniciar lo que se conoce como un ciclo de autotest, autocalibración. Esto no es necesario hacerlo constantemente, pues no sé, cada vez que se vacíen la batería y hagáis un proceso de recarga, pues quizás sea interesante hacer también un ciclo de calibración como vamos a ver ahora, que simplemente, ya veis, consiste en insertar esos 3 pines en esas 3 patitas, en los pines 1, 2 y 3, y dar al start. Ya veis que empieza aquí un proceso de calibración con una barra de progreso. En un momento determinado nos aparece un mensaje de que quitemos los pines, pues bueno, pues los quitamos y continúa avanzando en el progreso de testeo.
autocalibración. Y bueno, pues cuando llegue al 100%, pues habrá finalizado el ciclo. Insisto en que no es necesario hacer un ciclo de calibración o de test del instrumento cada poco tiempo. Yo pienso que cada vez que hagáis una recarga o algo así, pues hombre, calibrarlo no estaría de más, pero solo entonces, no hay que estar calibrando constantemente. Bueno, pues ya llegamos al 96%. Y el test o la calibración ya ha finalizado. Esta es una de las primeras tareas que hemos aprendido a realizar. Para comprobar, para mostraros un poquito las posibilidades del instrumento y cómo funciona, pues voy a utilizar un conjunto, una serie de componentes que contiene un poquito de todo. Tenemos aquí componentes pasivos, como es un montón de resistencias o un montón de condensadores. También tenemos algunos componentes activos, como son diodos rectificadores, algún diodo Zener, algún diodo LED. Tenemos también transistores, pero transistores de diferentes tipos. En fin, tenemos aquí unos cuantos componentes que nos van a facilitar, nos van a permitir ver cómo debemos de manejar este instrumento. Concretamente, estos componentes que tenéis son los componentes que se incluyen en el módulo 1 que comercializa MK Electrónica y que se usan en el área de prácticas del curso Electrónica Básica que se imparte en el campus tecnológico virtual. Y ya os digo, pues es un conjunto amplio de componentes, más que suficientes para que veáis lo que da de sí este instrumento. Entonces, bueno, pues en primer lugar vamos a coger, pues por ejemplo, una resistencia, por ejemplo, esta primera resistencia que tengo aquí. Estos componentes los tengo insertados, clasificados en esta plantilla, que también se incluye. Y bueno, pues como os decía, cojo una resistencia que es de 10 ohmios, según la plantilla. La vamos a insertar en nuestro zócalo de inserción nula. Da lo mismo que lo pongáis en las patillas 1-2, 1-3, 2-3, da exactamente igual. Eso sí, no lo podéis poner en las mismas patillas, no podéis poner los pines o las patillas de la resistencia en el mismo pin 1 del zócalo. No, tendrá que ser en el pin 1 y en el 2, o en el pin 1 y en el 3, o en el 2 y en el 3, en pines diferentes. Cerramos, encendemos, está haciendo la prueba. Nos dice que, pues bueno, en este caso la resistencia la hemos conectado entre los pines 1 y 2. Efectivamente, no sé si llegará a apreciarse, pero sí, efectivamente, esta patilla de la izquierda está en el pin 1 y esta patilla de la derecha está en el pin 2 de aquí. Epa. Al de un tiempo el instrumento se apaga para ahorrar baterías. Bueno, ha hecho el test y ya veis que efectivamente la resistencia que nos marca, bueno, nos dice que es una resistencia en primer lugar, y en segundo lugar nos dice que es de 10,2 ohmios y la hemos conectado entre los pines 1 y 2. Y efectivamente, según el lugar de donde la he sacado, nuestra resistencia pues era de eso, era de 10 ohmios. Bueno, la quito, vamos a hacer otra prueba. Vamos a dejar la resistencia donde estaba. Y ahora vamos a coger, pues por ejemplo, otra resistencia pues de 1K. Esta. Cogemos esta resistencia de 1K. La vamos a insertar también pues entre los pines 1, 2, 1, 3, 2, 3. Volvemos a dar al pulsador. Y bueno, pues hemos colocado la resistencia entre los puntos 1 y 2, nos identifica que es una resistencia y que además vale 1002 ohmios. No está nada mal, pues porque efectivamente la resistencia era una resistencia de 1K, teniendo en cuenta sus tolerancias y demás, pues el instrumento las ha medido muy bien, la ha medido muy bien.
Es una resistencia de 1K. Vamos a sacarla, vamos a hacer otra prueba con otra resistencia. Por ejemplo, pues esta. Vamos a coger una resistencia de 2K2. La insertamos entre los pines, como os digo, en cualquiera de los pines 1, 2, 1, 3 o 2, 3. Cerramos la palanquita, iniciamos la prueba. Lo mismo, identifica que es una resistencia, que la hemos conectado entre los pines 1 y 2 y que su valor es de 2214 ohmios. No está nada mal, teniendo en cuenta que era nominalmente de 2K2, 2200. Bueno, podríamos seguir así, con todas las resistencias que os dé la gana. Vamos a coger esta última, que viene en ese módulo 1, en ese lote de materiales. Es una resistencia nominalmente de 1.000.000 de ohmios, y en esta ocasión, pues para variar, la voy a conectar entre los pines 1 y 3. No sé si se llega a apreciar, entre los que la he conectado entre los pines 1 y 3. Bueno, vamos a hacer la prueba. Efectivamente, es una resistencia, está en buen estado porque la ha conseguido identificar y está conectada entre los pines 1 y 3. Y además su valor es de 1021 kiloohmios, o sea, 1.021.000 ohmios. Pues no está nada mal la medida que ha realizado. Bueno, y esto en cuanto a resistencias se refiere. Según el fabricante, el rango de resistencias que puede medir es desde 0,1 ohmio hasta 50 millones de ohmios o algo así. Lo que pasa es que yo en este kit, en este lote de materiales, pues no tengo resistencias ni tan pequeñas ni tan grandes, pero de las que tengo y las que habéis visto que hemos probado, pues el instrumento las ha medido bastante bien. Lo mismo pasa con los condensadores. Según el fabricante, puede medir condensadores desde los 25 picofaradios hasta los 100 milifaradios. Son capacidades realmente importantes. Bueno, la pequeñita de 25 picofaradios, pues eso es bastante pequeña. Hay condensadores más pequeños, pero no es capaz de medirlos. Y la capacidad más grande, en este caso va a ser de 1000 microfaradios, pero puede medir hasta 100 milifaradios. Bueno, la prueba se realiza exactamente igual que lo que hemos hecho con las resistencias. Vamos a coger este condensador, que nominalmente es de 27 picofaradios. Lo vamos a meter, por ejemplo, entre las patas 1 y 3, porque así no fuerzo las patitas, me entra muy bien. Cierro la palanca y, como siempre, iniciamos la medida. Bueno, después de hacer muchas pruebas, aunque el fabricante nos dice que el instrumento es capaz de medir desde los 25 picofaradios, a partir de 25 picofaradios, la realidad es que le he puesto un condensador de 27 y no lo ha reconocido. Es decir que, bueno, el condensador tiene que ser un poquito mayor para que el instrumento sea capaz de detectarlo. Vamos a quitar este de 27 picofaradios. Vamos a meter el siguiente que tengo, un poquito más grande, que es de 47. Vamos a medirlo. Lo he cogido de aquí, 47 picos. Vamos a hacer la prueba. Y este sí que me lo ha medido. Ha reconocido que es un condensador, que está conectado en los pines 1 y 3 y que su capacidad es de 41 picofaradios. Ya veis que hay una cierta tolerancia porque nuestro condensador nominalmente nos decía que era 47 picos y nos está marcando 41. Bueno, tampoco lo vamos a dar, tampoco vamos a decir que es un error excesivamente grande. Los condensadores ya de por sí tienen una tolerancia bastante notable. Vamos a quitar este condensador, vamos a poner, por ejemplo, uno de 680 nanos, 680.000 picofaradios. Pues lo mismo, lo vamos a poner aquí, cerramos la pestañita y hacemos la prueba.
no está nada mal, ¿eh? Nos dice, bueno, siendo de 680 nanos, nos está marcando 696. Además, en esta ocasión nos da un parámetro que se llama ESR, que es el equivalente a una resistencia en serie de 0,21 ohmios. Esta prueba yo realmente no sé muy bien cómo lo hace el instrumento. Yo me imagino que, suponiendo que le somete a una tensión alterna, a una tensión alterna, pues este condensador de esta capacidad equivale a una resistencia en serie de 0,21 ohmios. Esta es una suposición que hago yo porque no lo explican por ningún lado, pero bueno, sabemos que si fuera una prueba en continua la resistencia sería infinita, porque una vez que se carga un condensador ya no hay paso de corriente. En cualquier caso, lo que nos importa de esto es que nos dice que el condensador está en condiciones y nos indica su capacidad. Y además en qué patitas o en qué pines lo hemos conectado. Esto de la capacidad puede parecer una tontería, pero muchas veces en la práctica ocurre que, aunque de fábrica un condensador, en el propio cuerpo del condensador pintan qué capacidad tiene, en este caso pone, no sé si se llega a apreciar, .68 o algo así, a veces esto se borra, con el uso, manoseándolo, etcétera, o con el calor, esto se suele borrar y entonces tú tienes ahí un componente que desconoces de qué valor es. Así que realmente, pues bueno, que me diga cuál es la resistencia serie que presenta a la continua, a la alterna, pues bueno, pero lo que me importa es realmente que me diga qué capacidad tiene. Vamos a utilizar otro condensador, por ejemplo, vamos a coger este electrolítico, es un electrolítico de 10 microfaradios, lo vamos a meter, en esta ocasión lo vamos a meter entre las pines 1 y 2, cerramos, hacemos el test, y bueno, sabiendo que es de 10 microfaradios, pues lo he cogido de aquí, pues me están marcando 11,89. Los condensadores electrolíticos tienen bastante tolerancia. Observar que tampoco me he fijado mucho en la polaridad. No tiene en cuenta la polaridad. Realmente el instrumento, cuando está testando condensadores, les está sometiendo a una pequeña tensión, pero muy pequeña, entonces no es lo suficientemente importante como para que si lo pusieras al revés, siendo un electrolítico, pues este reviente o se queme. No va a pasar nada. Hombre, en la realidad ya sabemos que un condensador electrolítico tiene polaridad y hay que respetarla, pero aquí este instrumento está haciendo pruebas a muy baja tensión, con lo cual no va a suponer ningún daño. Bien, en esta prueba, pues efectivamente nos dice que es un condensador, nos da una capacidad de 11,89 microfaradios, que se parece bastante a los 10 microfaradios nominales. Nos está diciendo también que esto equivale a una resistencia en serie de 1,3 ohmios, y este valor que aparece en esta ocasión, VLOS, 1,7%, nos indica, claro, la carga que ha perdido por unidad de tiempo el condensador, es decir, el instrumento le ha aplicado un pulso para cargarlo y transcurrido ese pulso, pues el condensador tiende a vaciarse en un 1,7%, a través del propio dieléctrico, no hay un aislante perfecto. Realmente tampoco sabemos qué parámetros o qué criterios ha utilizado el fabricante del instrumento para darnos este porcentaje. Pero lo que sí sabemos es que si el porcentaje es superior a los 5 o el 6%, quiere decir que el condensador no anda muy fino, que el condensador no es muy estable, que el condensador en el momento que lo cargas enseguida empieza a perder parte de su carga. Así que este valor, pues tomarlo en consideración cuando sea superior al 5 o el 6%. Además, este parámetro solo va a ocurrir con condensadores de bastante capacidad, del microfaradio hacia adelante. Bueno, pues quitamos el condensador y vamos a probar, por ejemplo, con este grandote. Este grandote es un condensador nominal de 1000 microfaradios. Lo voy a insertar entre los puntos 1 y 3, entre los pines 1 y 3. Cierro, vamos a ver. Vamos a ponerlo así aquí ahora, para que veáis que es lo mismo, entre los puntos 1 y 3. Y así no nos molesta en la pantalla. Iniciamos la prueba. Aquí hay bastante error.
es un condensador de 1000 microfaradios. Bueno, lo ha identificado como tal, lo ha identificado como condensador. Nos dice que su capacidad es de 892,6 microfaradios, realmente es de 1000, pero los electrolíticos, si no son de mucha calidad, pues tienen una tolerancia bastante notable. Se nos ha apagado la pantalla, vamos a ver. Bien. Nos dice que equivale a una resistencia en serie de 0,12 ohmios y que la pérdida de tensión V-loss es del 0,5%, así que vamos a darlo por bueno sí o sí. Y bueno, ya veis que comprobar condensadores pues también es bastante fácil, bastante sencillo, que los insertamos en los pines, en las parejas de pines 1, 2, 1, 3 o 2, 3. Iniciamos el test simplemente pulsando el botoncito y bueno, pues nos dice, nos identifica que es eso, que es un condensador, su capacidad y demás. La siguiente prueba que vamos a hacer va a ser con una serie de diodos, tanto diodos rectificadores como diodos LEDs de diferentes tipos. Para empezar decir que pues un diodo rectificador convencional, como este que tenemos aquí, tiene dos patitas y por lo tanto para hacer la prueba, pues como siempre, hasta ahora, tenemos que insertarlo en las parejas 1-2, 1-3 o 2-3, como mejor te venga, con objeto de no doblar o no forzar esas patillas. Aquí me ha venido muy bien insertarlo en las patitas 1 y 3, no sé si se llega a apreciar, da igual, además da igual que lo pongáis así o al revés, ya veréis por qué. Iniciamos la prueba y lo primero importante, nos identifica que es un diodo. Si ha conseguido identificar el componente es porque el componente está bien. Eso es a tener en cuenta. Segundo lugar, he identificado que lo hemos conectado en la patita 1 y en la patita 3 en este caso. Y además, aquí aparece el símbolo del diodo, nos indica que el cátodo es el que hemos... dura poquito esto. Nos indica que el cátodo es el que hemos conectado en la patita 1. Efectivamente, si os fijáis, la rayita del diodo está orientada hacia la patita 1, luego esto es el cátodo. Pero tener presente que muchas veces, como os decía antes, esta rayita se puede borrar por el calor, porque lo hemos manoseado, por el uso, se borra y entonces de las dos patitas que tiene un diodo, pues no sabemos cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Pues no importa, el instrumento nos lo va a identificar. Fijaros, lo voy a sacar, lo saco y lo voy a poner al revés. Le voy a dar la vuelta, lo voy a poner al revés, entre la pareja 1-3, cierro y hago otro nuevo test. Observar que sigue estando conectado en la patita 1-3, pero ahora el cátodo está orientado hacia la patita 3. Es decir, que esto es una prueba muy interesante porque me dice que es un diodo y por lo tanto por el simple hecho de identificarlo pues ya nos dice que el componente está bien. Vaya, qué paciencia. Esto es quizás lo que menos me gusta. Pero por otra parte tampoco me gusta quedarme sin baterías, así que bueno, que el ahorro pues está bien. Bien, os decía que lo identifica como diodo e identifica su orientación. En este caso el cátodo está en la patita 3, es este. Fijaros que efectivamente la raya está ahí. También nos da la tensión directa. ¡Ay, señor! También nos da la tensión directa, como es un diodo de silicio, pues son 0,7 voltios casi, y la capacidad parásita, o capacidad interna entre ánodo y cátodo. De la misma manera podemos probar diodos LED. Ya sabemos que un diodo LED también tiene un cátodo, tiene un ánodo, y quizás recordar que con respecto a un diodo rectificador, la variación más notable se encuentra en que la tensión directa suele ser superior. Por ejemplo, vamos a coger un diodo LED de color rojo. Me encaja muy bien insertarlo en los pines 1 y 2, cierro,
iniciamos la prueba y ya veis que me dice que es un diodo. Lo he identificado perfectamente, que es un diodo, que el cátodo está en la 1, el ánodo en la 2, y atención, fijaros que la tensión directa, VF, es de 1,94 en este LED rojo. Mientras que en un diodo rectificador como el que hemos probado antes, la tensión directa era de 0,7 voltios. También habréis observado cómo cuando se hace la prueba, el LED pues está iluminándose porque el instrumento le está sometiendo a una serie de impulsos, y bueno, pues el mero hecho de verlo iluminar pues ya también nos dice que el componente como tal está en perfecto estado. Vamos a quitar este LED rojo, vamos a poner este otro, este LED verde, vamos a poner entre estas dos traspatillas, entre la 3 y la 2, cerramos, iniciamos el testeo. Y fijaros, bueno, en primer lugar, ha detectado que es un diodo, está conectado entre las 2 y la 3, concretamente la patita 2, allá donde hemos conectado la patita 2 es el cátodo, y además la tensión directa en este caso es un poco mayor que la de un LED, la del LED rojo, en este caso la tensión directa de polarización es de 1,98 o 99 voltios. Ya sé que es un pequeño inconveniente, sobre todo cuando estamos grabando vídeo, el hecho de que al de un ratito se nos apague la pantalla, pero bueno, en condiciones normales esto es lo que debiera de ser. Una vez que haces la prueba, el aparato que se apague cuanto antes para ahorrar batería y ciclos de carga, claro. Lo que pasa es que para grabar vídeo pues me está resultando un tanto tedioso. Bien, quito este LED. Bueno, si puedo probar un LED rojo y uno verde, podré probar un LED ámbar, un LED blanco, un LED azul, o incluso, como en este caso, pues lo que tengo aquí, que es un LED tricolor. Un LED tricolor tiene 4 patitas, claro, yo no puedo insertar las 4 al mismo tiempo, pero sí puedo insertar la patita que corresponda al ánodo, o sea, en este caso creo que es de cátodo común, y creo, si mal no recuerdo, que es esta. Voy a separarlas un poquito, vamos a ver. Puedo probar de 2 en 2 patitas, no las 4. Un LED tricolor como este tiene 4 patitas porque tiene un ánodo o un cátodo común, y luego las otras 3 son los ánodos o cátodos individuales. Voy a coger 2 de ellas, la voy a poner por ejemplo entre la 1 y la 2. Vamos a ver si las separo mejor. Esto es lo que no debemos de hacer con los componentes, doblarle las patillas de esta manera. Vamos a ponerlo ahí entre la 2 y la 3 y a ver qué pasa. Iniciamos la prueba. Desconocido, pues seguramente estas 2 patitas que he elegido, o las 2 son ánodos o las 2 son cátodos. Voy a elegir estas otras 2, en algún momento tendré que acertar. Vamos a ver. También, pues no estoy acertando. Vamos a ver. Bueno, no estoy acertando porque he puesto las 2 patitas en la misma conexión, 3-3. Un fallo. Vamos a ver. Ahora. En la 2 es el cátodo, conectado el cátodo, y la 3 es el ánodo del LED rojo. Pero seguramente, si cambio de patitas, pongo por ejemplo estas 2 ahora, vamos a ver qué pasa. Observáis los destellos del LED verde, estoy comprobando el mismo ánodo que está en la 2, es de ánodo común por lo tanto, y en este caso el cátodo del verde está en la 3. Y fijaros el detalle importante de que la tensión en este modelo de diodo, el LED verde, tiene una tensión directa de 2,48 voltios. Observar los destellos que produce cuando se está haciendo la prueba. Bueno, pues tenemos entonces la posibilidad de comprobar prácticamente cualquier tipo de diodo, incluidos los diodos LED. Según las especificaciones del fabricante, el instrumento proporciona tensiones directas de hasta 4
hasta 4,5 voltios o algo así, si mal no recuerdo. Esto quiere decir que puede medir diodos cuyas tensiones de umbrales sean superior a los clásicos 0,7 y gracias a ello pues podemos medir precisamente LEDs. Una medida especial que tengo muchas ganas de hacer es una comprobación especial, quiero decir, es la de un Zener. Los diodos Zener, bueno, dependen un poco de la potencia que tengan, pero ya veis que son pequeñísimos, tienen un tamaño minúsculo. Y a no ser que tengamos una buena lupa, nos resultará muy difícil saber cuál es su tensión Zener. Incluso a veces ni lo ponen tan siquiera. Y entonces a nada que este LED se nos despiste ahí en nuestra caja de herramientas, pues a lo mejor perdemos la referencia y desconocemos, por tanto, cuál es la tensión Zener a la que trabaja. Bueno, pues este instrumento viene muy bien para medir tensiones Zener. Eso sí, la condición es que el Zener se coloque siempre entre las patitas cátodo y ánodo. Entonces la patita cátodo y ánodo las inserto aquí. No hay mucho espacio, pero bueno, es lo que hay. Cierro y vamos a ver la comprobación. Fijaros que identifica que es un Zener como tal. Identifica perfectamente que el cátodo está bien orientado hacia el cátodo y el ánodo hacia el ánodo, y lo más importante, nos identifica que la tensión Zener, VZ, es de 5,68 voltios. Y os puedo asegurar que este Zener es de 5,68 voltios porque es el que usamos, como os decía antes, en las prácticas del curso de electrónica básica, es el que usamos. Y efectivamente es un LED, es un Zener de 5,6 voltios. Bueno, pues lo dejamos en su sitio, y ya veis que poco a poco estamos midiendo ya bastantes componentes. Una de las pruebas que a mí más me gustan de este instrumento es las pruebas para los componentes tipo transistores, triacs o tiristores. Aquí, en este lote de materiales, pues ya veis que tengo 6 componentes. Estos dos son iguales, estos dos son transistores, pero todos los demás son diferentes. Son diferentes, pero son diferentes internamente, porque si os fijáis bien, desde el exterior, pues no hay diferencia alguna. Es decir, el encapsulado es el mismo para todos estos componentes. Pero os aseguro que aquí hay transistores, bipolares, que hay algún transistor MOS, que hay un triac y hay un tiristor, os lo aseguro, porque insisto, estos son los materiales que se venden en el módulo 1 y que se emplean en el curso de electrónica básica que se imparte en el campus tecnológico virtual. Entonces, insisto, estos componentes son distintos, aunque el aspecto físico sea similar, no es ni más ni menos que tienen el mismo encapsulado, pero por dentro son distintos, repito. Bueno, pues esta es una de las pruebas que más me fascina con este instrumento y le veo yo de gran utilidad. Vamos a coger, por ejemplo, este primer componente, es un componente ya de 3 patas, y entonces esto sí, pues hay que meterlo en cualquier trío formado por los pines 1, 2 y 3, me da lo mismo que sea aquí, aquí o aquí. Tiene que ser en 3 patas distintas. Yo lo voy a poner así, en la 1, la 2 y la 3. Cierro y vamos a ver cómo realiza la prueba. Y rápidamente me dice que es un transistor NPN, un BJT, un transistor bipolar, un transistor BJT, NPN. Además me aparece el símbolo del transistor y me dice, oye, mira, en el pin 1 está el colector, en el pin 2 está la base y en el pin 3 está, está el emisor. Es decir, me dice que este componente es un bipolar de tipo NPN y además cuál es su patillaje. Además, me indica también valores como la ganancia, la tensión base emisor y la intensidad de colector. Estos valores, yo la verdad, ¡ay, qué lata! La verdad es que estos valores los tomo con una cierta reserva, porque claro, estos se obtienen en unas condiciones de test
del propio instrumento. Seguramente si las condiciones fueran otras, estos valores también podrían variar. Bueno, la tensión base emisor me imagino que no, pero la intensidad de colector seguro que sí. Fijaros que yo voy a coger ahora el transistor y lo voy a dar la vuelta, porque yo no sé quién es la base, ni quién es el emisor, ni quién es el colector. Vuelvo a hacer el test. Y al aparato le da exactamente igual. Ahora dice que la 3 es el colector. Antes era la 1. Y que la 1 es el emisor. Antes era la 3. La base sigue siendo la 2 porque la base en este caso pues es la central. Entonces da lo mismo. Como es la patita central, da lo mismo que lo pongamos así a que lo pongamos así. Pero esto es muy interesante. Repito que esta prueba es muy interesante porque tú, cuando te llega un componente de este estilo, ves un componente con 3 patas, si no sabes lo que es, tendrías que fijarte en la nomenclatura, en la referencia, que a veces ni se ve, pero la referencia suele estar aquí pintadita, pero a veces, ya os digo, a veces ni se aprecia. No sé si saldrá en imagen. Con esa referencia tendríais que ir al manual del fabricante, y el manual del fabricante os dirá, oye, pues es un NPN, es un PNP, y además el encapsulado, la distribución de patitas es la que es. Bueno, esto con este transistor. Este segundo transistor que tengo aquí es igual, es lo mismo, pero vamos a ver el tercero. Lo vamos a insertar también en las patitas 1 y 3. Cerramos y hacemos la prueba. Fijaros, me dice que también es un BJT, también es un bipolar, y además, pero en este caso es PNP. Aparece su símbolo y también las conexiones. La 1 colector, la 3 emisor y la 2 la base. Si lo soltamos y le damos la vuelta, hacemos la prueba y nos va a decir exactamente lo mismo, que es un BJT PNP, pero ahora, como le hemos dado la vuelta, el colector es la patita 3, es decir, esta de aquí, el emisor es la patita esta, la de la izquierda, y la base es la central. Conclusión: cuando comprobamos un transistor con este instrumento, primero de todo sabemos si está bien o está mal, porque si no consigue identificarlo es porque algo falla por dentro. Así que si en el momento en que nos dice que es un BJT PNP, en este caso, es porque lo ha identificado y el transistor está bien. Además, nos dice cuál es la distribución de sus patillas, tal y como lo hemos conectado, y nos da una serie de parámetros. Creo que esto es importante. Vamos con otro. Vamos a coger este. Yo ya sé lo que es, porque lo tengo aquí escrito. Este que tengo aquí, que voy a poner ahora, es un tiristor. Vamos a ponerlo. También, para no doblar las patitas, entra muy bien en los pines 1, 2 y 3. Cerramos y hacemos la prueba. Ya está. Ha determinado efectivamente que es un tiristor. En la patita 1 está el cátodo, en la 3 está el ánodo y en la patita 2 es la puerta G de disparo. Así que, pues lo mismo que antes. Tenemos un componente que a priori su encapsulado es idéntico al de un transistor. Sin embargo, el aparato determina que no, que es un tiristor. Y además, pues bueno, al haberlo identificado, pues ya sabemos que el componente como tal está en perfecto estado. Vamos a coger otro. Vamos a coger este, que yo sé que es un triac, pero vamos a ver lo que nos dice el aparato. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí abajo para que veáis que es lo mismo utilizar cualquier trío de pines. Hacemos la prueba. Y nos dice que es un triac. ¿Cómo es posible? Ah, no. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Vamos a... No sé si no le he hecho buen contacto y no lo ha pillado bien. Vamos a ver. Ahora, no, seguramente igual la patita no la había dejado bien insertada y no ha sabido determinar qué es lo que era, o lo ha confundido con un tiristor. Bueno, pero ya veis que no, que está diciendo que es un triac.
dibuja su símbolo, dibuja las dos patitas, 1 y 3, correspondientes a la entrada 1 y a la entrada 2. Epa. Y también nos dice cuál es la puerta de disparo. Como se ha portado mal, vamos a hacerle otra prueba. Vamos a coger le vamos a dar la vuelta, así, y le vamos a poner aquí. Cerramos, a ver si esta vez cerramos bien, y vamos a hacer otra vez la prueba. Sí, un triac. En esta ocasión, pues la 3 es el gate, el disparo, y la 1 y la 2, pues bueno, pues son las entradas 1 y 2 del triac. Ya veis que lo ha identificado. Vamos con el último de estos componentes que tengo aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, en la 1, 2, 3, de aquí. Cerramos bien, vamos a ver la prueba y a ver qué nos dice. ¡Hombre! Fijaros, este componente, que se parecía mucho a todos los anteriores, resulta que por dentro es un transistor, pero no es un transistor cualquiera, es un transistor MOS. Y además es un transistor de canal N. Y además es de enriquecimiento. Y además nos indica cuál es el surtidor, cuál es el drenador y cuál es la puerta. Vaya. Y nos indica algunos parámetros como la tensión de disparo, la capacidad parásita y la resistencia directa entre drenador y surtidor. Yo os vuelvo a repetir que a estos parámetros yo no les haría demasiado caso, porque estos parámetros se obtienen en las condiciones de test que hace el aparato en sí. En otras condiciones posiblemente estos valores serían diferentes. Lo importante de aquí es cómo ha identificado un componente, y que me diga que está bien, además, por el hecho de identificarlo, y que me diga cuál es su distribución de patitas. Esto ahorra mucho tiempo porque, como os decía antes, en caso contrario tenéis que buscar la referencia del componente, que viene pintada o suele venir pintado por aquí, ir al manual del fabricante y localizarlo, buscar en sus datasheets cuál es el encapsulado y cuál es la distribución de patitas. Pero el manual del fabricante lo que nos va a decir es si el componente está bien o está mal, claro. Esto sí. En fin, vamos a soltarlo. Y ya veis que hemos comprobado también transistores de todo tipo, tiristores y triacs. De los tiristores, decir que solamente el aparato solamente es capaz de detectar tiristores o triacs de cierta sensibilidad. Aquellos tiristores o triacs que necesiten una señal de disparo por debajo de los 6 mA. Entonces un tiristor o un triac de alta potencia, que a lo mejor necesite, pues yo que sé, 100 mA en la puerta para su disparo, este instrumento pues no va a poder detectarlo por la sencilla razón de que no es capaz de generar esos 100 mA de disparo. Bien, otro de los componentes, en este caso componente pasivo, que es capaz de medir nuestro instrumento, son bobinas. Las bobinas son capaces de medir desde 0,01 milihenrios, es decir, de unos 10 microhenrios o algo así, hasta los 20 henrios. Esto es lo que dice el fabricante. Claro, yo lógicamente no tengo tantas bobinas como para probar la precisión en todas ellas. Tengo un par de bobinas que, como os digo, se emplean en el curso de electrónica básica. Una de ellas es de 47 microhenrios. La bobina pues tiene dos patitas. Lo inserto, como siempre, cierro e iniciamos la prueba. Lo importante, primero, ha identificado que no es una resistencia, no es un condensador, no, es una bobina que le he conectado entre los pines 1 y 3 y que tiene 4 milihenrios, es decir, 40 microhenrios. Nominalmente la bobina era 47 microhenrios, no está pero que nada mal. Y tiene una resistencia interna de 1,19 ohmios. La resistencia que presenta esta bobina en continua equivale a una resistencia de 1,19 ohmios. No está, pero que nada mal. Vamos a medir esta otra bobina.
desconocida, vale. Esto es porque la he conectado entre los pines 1 y 1. Obviamente no puede hacerlo, entonces vamos a ver si lo muevo un poquito y consigo entre los pines 2 y 1. A ver ahora. Claro, si meto las dos patitas de la bobina en dos pines iguales, pues no puede hacer la prueba. Vamos a ver ahora. Vale, tampoco. Qué mal me está dejando. Por el mismo motivo, qué capullito que soy. Vamos a ver. Entre la 2 y la 3. A ver, ahí. Fijaros que viene muy bien esto de poder tener diferentes posibilidades de insertar aquí, 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 o incluso aquí. Si lo inserto aquí voy a usar los 2 y 3, los pines 2 y 3. Viene muy bien porque depende del tipo de componente, pues hombre, entra mejor de una forma que de otra. Vamos a ver si ahora he acertado. Iniciamos la prueba. Sí, ahora sí, por fin. Bueno, nos dice que es una bobina, es un inductor, que lo he conectado entre las patitas 2 y 3, efectivamente, entre esta y esta. Y además que es de 102 milihenrios, no está nada mal, teniendo en cuenta que nominalmente esta bobina era de 100 milihenrios. La resistencia interna es de 37,5 ohmios a la corriente continua. Bueno, pues otro componente más, las bobinas. El instrumento es capaz de medir bobinas. Por supuesto que todo esto es útil en cualquier taller. No tienes que tener un ohmmetro para medir resistencias, un capacímetro para medir condensadores, un transistómetro para medir transistores de diferentes tipos, un inductómetro para medir inductancias. Bueno, tenemos una especie de todo en uno. Yo no digo que la precisión sea del 100%, pero bueno, es un equipo muy barato, pequeño, como os digo, y sobre todo económico, así que creo que tiene mucha utilidad. Por cierto, si es capaz de medir resistencias, también podrá medir, por ejemplo, una célula LDR. Vamos a ver si saco de aquí esta célula LDR. Una LDR es una resistencia. Entonces yo, por ejemplo, la pongo entre la patita 1 y 2, hago la prueba y me dice que tiene 4040 ohmios. Claro, esto con estas condiciones de luz. Yo supongo que si la tapo y hago otra prueba, fijaros que ha bajado a 22,53 kiloohmios. Si la destapo y le dejo que entre luz, pues la nueva resistencia pues es de 4000 ohmios. Es decir, es una LDR, cuanta más luz incida sobre ella, menor es su valor en ohmios. Bueno, pues este instrumento me sirve para ello también. Me dice que es una resistencia, sí, pero en este caso varía en función de la luz que incida sobre ella. Y lo mismo podríamos decir sobre esta otra resistencia. Esta resistencia que tengo aquí es una NTC, podría ser una PTC. Son resistencias que varían con el calor, de forma directamente proporcional o inversamente proporcional. En este caso, esta es una NTC. En estas condiciones de temperatura tiene 7225 ohmios, 7225 ohmios. Vamos a ver si la caliento con mis dedos y hago otra prueba. Ahora ha bajado a 6765 ohmios. Es una NTC. Su resistencia es inversamente proporcional a la temperatura. A más temperatura, menos resistencia, que es lo que ha ocurrido cuando la he calentado con mis manos. Ahora supongo que se habrá enfriado algo y la resistencia será mayor. Vamos a ver. Era 6700 ohmios, ahora vamos a ver cuánto da. 7200. Se ha enfriado, ha aumentado el valor resistivo. Bueno, pues cualquier componente que sea de tipo resistivo, resistencias fijas, potenciómetros, que no he puesto aquí ninguno, resistencias variables con la luz, con la temperatura, todo ello es susceptible de ser medido. Una lámpara de filamentos, podemos conocer cuál es la resistencia de ese filamento, en fin.
Otra de las utilidades de este instrumento que a mí me ha gustado porque a veces se me ha dado el caso de no saber si un mando a distancia de estos de control remoto por infrarrojos, si funciona o no funciona, si emite o no emite, porque al fin y al cabo los infrarrojos se emiten a través de este LED, pero como es una luz no visible, pues hombre, yo muchas veces no sé si el mando funciona o no funciona, o tiene las pilas gastadas o demás. Entonces os decía que otra de las funcionalidades de este instrumento es que es capaz de detectar actividad en un mando a distancia. Lo que pasa es que cuando recibe una señal procedente de un mando a distancia, el instrumento hace una codificación según el protocolo de Hitachi. Pero claro, en el mercado nos podemos encontrar con muchos mandos a distancias de diferentes fabricantes, como puede ser Philips, o puede ser Sony o Sanyo, y claro, no todos tienen el mismo protocolo. Yo, con todos los mandos a distancia que he tenido a mi alcance, el instrumento se ha portado perfectamente bien, pero en cualquier caso, si el instrumento no fuera capaz de codificar las ráfagas que envía este mando, al menos sí será capaz de detectar actividad, es decir, sí será capaz de detectar si hay una emisión o no de luz infrarroja. Y con esto, pues a veces suele ser más que suficiente para salir de un apuro. La prueba es muy sencilla, entendemos, y simplemente lo que hay que hacer es, aquí está el sensor, pues bueno, pulsamos una tecla, cualquiera del mando a distancia, y entonces el instrumento pues recoge la ráfaga que ha sido transmitida, de luz infrarroja, y la decodifica, como os decía, según el protocolo Hitachi. Y este protocolo es un protocolo de 32 bits, 16 de los cuales determinan... ¡Vaya, por Dios! ...16 de los cuales determinan lo que se llama el código de usuario, y los otros 16, pues lo que se llama el código de datos. Y entonces, por supuesto, en cualquier tecla que pulséis, si es diferente, en este caso el código de usuario o código de fabricante es el mismo, y cambia el código de datos. Este código de datos le puede venir muy bien a un microcontrolador, para, bueno, pues sabiendo qué código se recibe, pues determinar qué tecla se ha pulsado. Al instrumento como tal, pues bueno, nos da esta información. Que luego te sea útil o no, pues ya es cosa tuya. Pero en principio, pues hombre, yo creo que es una buena idea, es una buena prestación, porque ya os digo, te ayuda por lo menos a saber si tu mando emite o no emite luz infrarroja. Bueno, pues no hay mucho más que decir sobre el instrumento, así que bueno, os he tratado de presentar cómo se realiza la comprobación de diferentes tipos de componentes. No tiene mucho más misterio, y bueno, insistir en que con este instrumento no pretendemos sustituir a ningún otro, y mucho menos al clásico polímetro de toda la vida, que este sigue siendo vigente. Este instrumento sirve para comprobar componentes, mientras que este nos sirve para medir multitud de magnitudes eléctricas. Así que este es un comprobador y es un complemento a este otro. Bueno, pues nada más, espero que hayáis visto la utilidad del instrumento como tal, y bueno, pues ahí está, a vuestra disposición.